Hoy vamos a cocinar, pero también os voy a contar una historia. Una historia que comienza en La Pesga, llega hasta Alagón del Río y termina en mi cocina. Ricarda me ha enseñado la receta de su pueblo, los cortadillos o magdalena de los pobres. ¿Por qué se llamaba así? Bueno, pues ella me contaba que antiguamente no era fácil conseguir cierta cantidad de huevos, tenía su coste, las almendras, incluso los moldes. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues añadían más leche. Si añadían más leche, podían añadir más cantidad de harina, con lo cual aquello se multiplicaba. Como el milagro de los panes y los peces. Aquí tengo ya todos los ingredientes preparados, los huevos, la harina, el azúcar, la leche, el aceite de oliva que sea suave, un sobrecito de levadura y un sobrecito de gasificante. Esto me ha encantado, ni báscula ni nada. Para medir el vaso de la nocilla de toda la vida. Ponemos los huevos en un bol y los batimos junto con el azúcar hasta conseguir una mezcla bien espumosa y de color un poquito más claro. Después vamos incorporando poco a poco la harina junto con la levadura y el gasificante, mientras seguimos mezclando. Añadimos la leche y el aceite poco a poco y continuamos removiendo hasta conseguir una masa cremosa, densa pero que caiga fácilmente de la cuchara. Esta parte final la haremos con movimientos envolventes. Yo he utilizado la varilla tanto para batir los huevos como para mover la masa. Forramos una bandeja de horno con papel de hornear y vertemos toda la masa. La extendemos bien para que quede uniforme. Con el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo colocamos la bandeja a media altura y la dejamos hornear aproximadamente unos 40 minutos. Dejamos que se enfríe un poco y hacemos cortes verticales y horizontales hasta formar nuestros cortadillos. Y aquí tenemos ya los cortadillos o magdalenas de los pobres de La Pesga. Hoy hemos cocinado este dulce típico extremeño que nos ha enviado Ricarda desde Alagón del Río. Pero además hemos contado una historia. Quiero conocer la tuya.